como todo lo que venimos explicando, chicos, o la mayoría de las cosas, están escritas en una serie de indicaciones que para nosotros en la materia son obligatorias, que son las normas, ¿sí? Las normas del Instituto IRAM, que esto ya lo hemos dicho varias veces, cada norma tiene un numerito y ese numerito nos dice de qué trata la norma. La norma en particular que habla de lo que vamos a ver ahora, que se llama escalas, es la 4505. Esto que tienen ahí es una vista general del texto. Fíjense que la información que da la norma es poca, y ese poco que tenemos ahí es el que vamos a cumplir. No importa que no se vea, ¿no? Esta es una vista general. El detalle yo se lo voy a explicar ahora. Fíjense que cómo sería la estructura de una norma. Tiene un título, tiene un número, hay información general, acá hay una tabla que va a ser muy importante para nosotros y una serie de definiciones que siguen después. Bueno, yo lo que voy a hacer ahora es explicar eso en general. Entonces, ¿qué es esto de la escala? Ustedes imaginarán que cuando uno hace un plano, no siempre, porque lo que venimos haciendo hasta ahora es que cada plano lo dibujamos con las medidas tal cual son, ¿sí? El plano decía tantos milímetros, agarramos la regla, la escuadra, y esos milímetros que están indicados son los que dibujamos en la lámina, pero no siempre es así. Yo puedo dibujar más grande o más chico que la realidad. Entonces eso tenemos que dejarlo expresado en el plano. ¿Qué tan grande dibujamos en relación a la realidad? ¿Qué tan chico, o sea, qué tanto reducimos? O a lo mejor si dibujamos tal cual la realidad, también tenemos que dejarlo expresado en el plano. Y eso se expresa de una forma única. Acá no podemos inventar. ¿Qué dice? Esto que está acá es el texto de la norma. Y dice así, ¿qué es la escala? Es una proporción, o sea, estamos hablando de una línea de fracción, si es proporción, ¿no es cierto? Una relación, un numerador y un denominador, entre las dimensiones del dibujo, dice acá, dimensiones del dibujo, y las dimensiones del objeto. O sea, es una relación entre el plano, las medidas del plano y las medidas del objeto. Es un cociente, que en vez de expresarlo así como cociente, lo vamos a expresar con 2 puntos. Es lo mismo, es como ponerle acá una línea de fracción, ¿sí? Entonces, ¿qué es cada uno de esos elementos? Fíjense que una escala se expresa con 2 números, un número acá o en el numerador y un número acá o en el denominador. ¿Qué es lo que dice el numerador? El primer número o el numerador nos habla de las medidas del papel. El segundo nos habla de las medidas de la realidad. Por ejemplo, vamos directamente a un ejemplo. Decir escala es decir 1, por ejemplo, 2 puntos, 50. Así se expresa y así se dice. 1 en 50. Fíjense que va a ser siempre uno de los dos componentes, el número de la izquierda o el número de la derecha, va a ser siempre uno de los dos, 1. ¿Y qué quiere decir 1 en 50? Significa que por cada unidad del papel son 50 unidades de la realidad. Y fíjense que yo dije unidades, no dije metros ni milímetros, porque la escala no se expresa en una unidad, se expresa en una relación de medida, o sea, por cada, lo que dice acá en el ejemplo de 1 en 50, sería que por cada medida del papel, en la realidad son 50 de la misma medida. Lo hagamos más simple. Lo que está en el papel, en la realidad es 50 veces más grande, ¿sí? Entonces, 1 en 50 quiere decir que yo he dibujado 50 veces más pequeño, ¿sí? Porque en la realidad, entonces, es 50 veces más grande. Por último, lo paso en limpio, lo digo por última vez, 1 en 50 significa que la realidad es 50 veces más grande que lo que tengo dibujado en el papel. Así se expresa y eso significa, ahora vamos a ver varios ejemplitos. La norma clasifica las escalas, porque yo dije al principio, uno puede dibujar más grande, puede dibujar más chico, puede dibujar igual. Entonces, cuando uno dice escala 1 en 1, es lo que se llama escala natural, ¿sí? Escala natural quiere decir que dibujo tal cual las medidas reales, porque fíjense que era 1, 1, el primero era el papel, el segundo es la realidad. Entonces, una medida del papel se corresponde con una medida de la realidad. Hasta ahora lo que ha pasado es que ustedes vienen dibujando
uno en uno. No lo dijimos nunca, lo hacemos así para ir entrando gradualmente en el tema, pero las medidas que le hemos dado de los cuerpos que dibujan entran perfectamente en el entran perfectamente en la lámina. Entonces yo lo dibujo tal cual y no tengo que ni agrandarlo ni achicarlo. ¿Estamos? Entonces, escala en uno también se llama escala natural. ¿Cuándo usaremos escala uno en uno? Acá yo tengo un ejemplo, fíjense, de un objeto conocido como es un sacacorcho. Si yo tuviera que dibujar un sacacorcho en una lámina, un plano de un sacacorcho, que este ejemplo lo tomé, lo saqué porque es el que está en la cartilla, en la punta. Fíjense que un elemento como, conocido como un sacacorcho, si yo lo dibujo podría, por su tamaño, imagínenlo, dibujarlo en una hoja 3 porque entra perfectamente. O sea que yo podría dibujar un plano de ese tipo, sin mucho detalle, en una escala uno en uno. Este sería un ejemplo de aplicación de dibujar un plano en escala uno en uno. Ahora, ¿qué pasa si yo un dibujo lo tengo que ampliar? O sea, dibujar más grande. Aparecen lo que se llama escalas de ampliación. Presten atención a lo siguiente. En la escala de ampliación, el primer número va a ir cambiando y el segundo número va a ser siempre 1. Por ejemplo, una escala de ampliación es 2 en 1, que significa que yo lo dibujo al doble de la medida real. O sea, por cada una medida que tiene el objeto, lo dibujo 2 veces más grande. Es así de simple. Es decir, 2 en 1 significa que está dibujado al doble, está ampliado al doble. Es como una fotocopiadora, uno le dice, haceme una fotocopia, duplícamelo, bueno, es lo mismo. ¿Sí? Nada más que uno lo dibuja así, pero lo acota en su medida real. Esa salvedad la vamos a refrescar después. Otra escala de ampliación, ejemplo, sería 5 en 1, que significa que yo lo dibujo 5 veces más grande. Ustedes imagínense que si yo tengo que dibujarlo algo 5 veces más grande para dar para especificar las medidas y las particularidades, tiene que ser muy pequeño, ¿no? Y también podría ser una escala de ampliación 10 en 1, por ejemplo. Quiere decir que yo lo dibujo 10 veces más grande de lo que es. Entonces, ustedes imaginen que la escala de ampliación se va a usar para elementos muy pequeños, ¿sí? Que son apenas visibles. Acá, en el mismo ejemplo de hace rato, si yo tengo que al fabricante indicarle todas las características de esta parte, de cómo son para que sea perfecto, los dientes, y bueno, yo tengo que dibujarlo ampliado, a lo mejor al doble, o a lo mejor 5 veces más, lo tengo que dibujar más grande para que cada uno de esos pequeños arcos, esos pequeños huequitos, yo los pueda acotar y ponerle las medidas para su fabricación. ¿Sí? Este sería un caso de un ejemplo de una escala de ampliación. El mismo objeto yo lo podría dibujar en uno, pero como tengo que dar más detalle, también voy a tener que dibujar sus partes más grandes. O sea, por ejemplo, 2 en 1, 5 en 1. Ahora, ¿qué pasa cuando yo lo que tengo que dibujar es muy grande? ¿Sí? Tengo que dibujarlo más chico. Entonces, fíjense que en la escala de reducción, yo reduzco, el primer número es 1 y el otro va cambiando. Por ejemplo, si yo digo una escala 1 en 2, el objeto se dibuja a la mitad. Hace rato dijimos 2 en 1, el objeto se dibujaba al doble. Ahora digo 1 en 2, el objeto se representa a la mitad. Este va a ser el caso de la lámina de 16. También puede ocurrir que un objeto yo lo tenga que hacer 5 veces más pequeño, a lo mejor 100 veces más pequeño, porque es algo grande como una casa, o a lo mejor 2000 veces más pequeño, como si fuera un loteo o algún terreno muy, muy grande. Bueno, yo puedo usar la escala que necesito para dibujarlo tantas veces más pequeño como requiera. ¿Sí? Fíjense el caso esta es una casa. Ahí está la foto de una casa y yo tengo que representarla. Como imaginen, una casa no entra en una hoja 3. Imaginemos la hoja 3 con la que vienen trabajando ustedes. No la puedo dibujar uno en uno, ¿no es cierto? Ni uno en dos. Imaginen dibujar la casa a la mitad en su hojita. Imposible. Entonces, en edificios se usan, por ejemplo, escalas 1 en 100, que sería una cosa así, por ejemplo, donde el objeto se dibuja 100 veces más pequeño, o a lo mejor escalas donde muestran más detalle, que esto podría ser, por ejemplo, una escala 1 en 20. O sea, el primero es 100 veces más chico, el segundo es 20 veces más chico. ¿Estamos? Ahora, fíjense que yo vengo diciendo desde el principio
que las medidas, dije 1 en 5, 1 en 10, 2 en 1, 5 en 1. Yo no dije 4 en 1, 5 en 2. O sea, yo no estuve inventando números a la manera que me dé la gana, sino que yo he estado en la explicación respetando lo que la norma recomienda. Fíjense que la norma dice 1 en 1,25, 1 en 2, 1 en 2,5, 1 en 5. Estos numeritos eran los que yo decía recién. 2 en 1, 5 en 1, ¿estamos? 10 en 1, el 10 en 1 no está, pero no importa que no esté, porque ya van a ver, fíjense que hace rato vimos que una casa yo la dibujo en 1 en 100, 100 veces más chico, y acá en esta lista no está 1 en 100. ¿Cómo puede ser entonces? Bueno, ahí en un apartado la norma dice que si por alguna cuestión especial se estima necesario, estoy leyendo, ¿no? Este texto se necesita una escala de ampliación mayor, por ejemplo, ahí dice como escala de ampliación 1 en 5. Pero yo quiero hacer 1 en 50, bueno, ¿qué me permite la norma? Se puede usar una escala multiplicada por una potencia de 10. Haciéndola simple, yo puedo usar 1 en 2, 1 en 20, 1 en 200, ¿sí? 5 en 1, 50 en 1, 500 en 1, bueno, esto va a ser muy poco frecuente, pero entonces yo puedo agregar ceros en el primer término o en el segundo término, según se trata de reducción y ampliación, tanto como necesite para la representación del plano. ¿Estamos? En casos muy excepcionales se admite no usar esta numeración, este tipo de escalas, pero nosotros en todos los casos, en todos los prácticos, les vamos a pedir que no se salgan de esta escala, de esta tabla que da la norma.